Buenas tardes a todas y todos. Espero que hayáis disfrutado de los 2 talleres que hemos podido disfrutar esta tarde. Algunos quizás habéis llegado ahora, pero bueno, llegáis a una muy buena actividad. Quería empezar con una frase que dijo ayer en Bullicabunda, que es: tenemos que eliminar la machocracia. Creo que es muy apropiada para la ponencia que va a dar mi compañera. Hoy la persona que me acompaña nos relatará en primera persona vivencias de la mujer africana en España y trataremos de hacer un ejercicio de autoevaluación. ¿Somos tolerantes y respetamos otras culturas como deberíamos? ¿Se respeta debidamente a la mujer africana? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? También esperamos responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de la mujer en la globalización en África? Ella es Antoinette Torres Soler, nacida en La Habana. Es directora y creadora original del proyecto Afroféminas, una comunidad en línea para las mujeres afrodescendientes negras en la que animan a las mujeres a entablar un diálogo sincero y constructivo sobre la belleza y la complejidad de la mujer negra a través de la opinión, la literatura, la poesía y el periodismo. Realizó el máster en Comunicación y Publicidad en la Universidad de Zaragoza. Es licenciada en Filosofía, diplomada en Pedagogía en la Enseñanza Artística y durante 5 años profesora de Teoría Estética en la Universidad de las Artes de Cuba en las Facultades de Artes Escénicas, Artes Visuales y Música. En torno a 3 ejes principales que son afrofeminismo, infancia y nuevas generaciones y promoción de la empresa y la cultura afro, imparte talleres y charlas por universidades, institutos y centros educativos de toda España sobre alianzas contra el racismo y microrracismos, empoderamiento y emprendimiento en igualdad, sexualidad, migraciones, familias mixtas, todo desde la perspectiva del feminismo negro. Así que yo ya me callo, que ella es la importante, y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, o buenas noches casi. Bueno, pues como decía mi compañera, pues eso, soy Antoinette Torres Soler y vengo de Zaragoza, ahí vivo yo. Y bueno, pese a que la conferencia mía, no sé si se escucha demasiado o se escucha bien. Vale. Pese a que al nombre de la conferencia mía, el nombre que tiene es la mujer africana en el siglo XXI, más que la mujer africana, yo voy a hablar sobre las mujeres negras en España, que es un círculo, es decir, un radio bastante mayor. En este grupo hay muchísimas mujeres y el grupo es bastante más complejo. En este grupo, efectivamente, está la mujer africana que emigra a España, está también la mujer de la diáspora, en este caso yo formo parte de ese grupo, yo nací en La Habana y también tengo experiencia migrante. Luego también está la mujer afroespañola, es decir, la mujer negra que nació en España y que se autodenomina afroespañola y que tiene identidad española. Y luego también está las mujeres adoptadas, que también forman parte de este grupo. Es decir, si os dais cuenta, no se puede hablar desde una posición, sino desde muchas posiciones, porque este es un grupo muy complejo, ¿vale? Dentro de las reivindicaciones que yo veo, desde mi punto de vista, que podrían tener todas estas mujeres, ahí, digamos, voy a resumirlas en 4, digamos, reivindicaciones, más notables. La primera es el problema de la percepción que hay en cuanto a la relación con la otredad. Luego está el problema de la percepción dentro de los medios de comunicación, que de esto va a hablar, supongo que Lucía mañana. Luego tenemos la relación de estas mujeres con la institución y la política institucional, ¿vale? Y por último, la relación de estas mujeres con las otras mujeres. Dentro de esto hay mucho discurso y muchas cosas que señalar. Cuando yo creé Afroféminas, de esto ya hace unos 4 años,
evidentemente mucha gente me decía, bueno, es que estás haciendo feminismos negros. Dice, yo no conocía el feminismo negro cuando llegué a Afroféminas. Yo llegué a Afroféminas básicamente por inclinaciones, por motivaciones, por preocupaciones, digamos que a nivel social, a nivel de encontrarme en mi vida cotidiana. Hay muchas formas de entender, me di cuenta de cómo era percibida esa mujer. Yo, como decía mi compañera, había sido toda la vida, había sido durante muchos años profesor en una universidad y, pues, bueno, mi día a día era ese. En el momento en que emigro a España, me daba cuenta que con mucha facilidad se me confundía pues con la persona que limpiaba mi casa o con la persona que limpiaba el edificio, o sea, la comunidad de vecinos. Hay una persona que una vez me dijo, hombre, pero el trabajo de limpieza es un trabajo digno, no hay por qué pelear por eso. Y dice, sí, tienes toda la razón, es un trabajo digno, pero cuando yo estoy en el autobús, yo no puedo decir quién es quién y qué ha estudiado qué. Lo que quiero preguntar es, ¿por qué piensas que por qué lo sabes de mí? Es decir, con esto estoy diciendo de que en realidad no hay un clasismo, más bien hay una racialización de la mirada hacia la mujer negra. Hay una percepción racializada que es a donde nunca queremos llegar. Hay muchísimos ejemplos que yo podría tratar y que de alguna manera os voy quizás a contar un poco para que os deis cuenta y además también voy a poner ejemplos sobre mis experiencias de trabajo, lo que yo voy encontrando para que os deis cuenta de esta situación. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba de estudiante de máster, nunca voy a olvidar que me decían, una vez nos dieron unos ordenadores, unos laptop, ahora no recuerdo, el portátil. Nos repartieron a todos y se acercaron mis compañeros de trabajo, de máster, y dice, ¿lo sabrás encender? Y entonces yo me dije, a mí nunca se me ocurriría preguntarle a ninguno de mis compañeros si lo sabría encender. A mí nunca se me ocurriría preguntarles porque daba por hecho que todas las personas que habían estado ahí habían entregado sus titulaciones universitarias, habían hecho exactamente todos los pasos que había hecho yo. Por lo tanto, no entendía esa pregunta. Pero aquí también hay otra historia, que las personas, ese racismo velado que había entre todas esas preguntas, eran entre personas muy jóvenes. Y eso también me empezaba a preocupar, porque en este país normalmente se coloca el racismo, el problema del racismo en personas muy mayores, relacionadas con el franquismo, con ideas muy antiguas, pero ¿qué va? Si tenemos adolescentes machistas, también tenemos adolescentes racistas. Y lo que me estoy preguntando a través de mis propias investigaciones es, ¿qué estamos haciendo para que esto no siga perpetuándose? Una vez, ya esto fue hace muchos años, hice un taller sobre micromachismos y microracismos y micromachismos. Lo curioso es que cuando pongo el microracismo, el primer término lo pongo en primer lugar, básicamente es para que no se olvide. En la prensa salió solamente micromachismos. Ya, eso fue uno de las sorpresas. Bueno, los chicos estábamos en una biblioteca pública delante de sus profesores y yo le pregunté directamente, ¿qué percepción o qué cosas positivas habéis escuchado de las personas negras? Se sorprendieron un poco por ser tan directa, pero yo creo que, como dicen en el feminismo, creo que las chinas, dice, hay que hablar de lo que incomoda.
Y si no, porque si no, no vamos a estar nunca vamos a entrar. Siempre tenemos miedo a entrar a algo que sabemos perfectamente que hay algo ahí que incomoda y que cuesta mucho tratar. Vale, pues las cosas positivas que yo recibí, o sea, las respuestas que recibía fueron, por ejemplo, que los negros eran graciosos y que eran buena gente. Claro, para ellos eran buenas respuestas. Ojo, para ellos eran muy buenas respuestas. Incluso para sus profesores eran muy buenas respuestas. Y eran respuestas muy racializadas. ¿De dónde salen que los negros son graciosos? Supongo que Lucía os comentará un poco sobre eso mañana. ¿De dónde sale ese prejuicio? Yo puedo decir, mi amiga Raquel, que es blanca, es buena gente. Pero yo no puedo decir, todos los blancos son buena gente. Por lo tanto, resumir a un grupo de personas en dos características es directamente a deshumanizar ese grupo de personas. Y de eso se trata, básicamente. De mi historia, mi idea con Afroféminas es comenzar a explicar esos procesos de deshumanización que no comenzaron ahora, evidentemente. Los procesos de deshumanización de las personas negras están en la historia, están en la colonización. Sí, una vez, os cuento, voy a contar esto para que luego... Una vez hice otro taller y esta vez fue con chicos adoptados de origen de Haití, la mayoría eran de Haití y que llevaban aquí toda la vida. Y bueno, ya eran, digamos que padres más conscientes porque estos niños cuando salían de su instituto en Madrid les paraba constantemente la policía. O sea, ya dejaron de ser los niños de padres blancos, ya dejaron de dejar de tener ese privilegio que ellos son conscientes que tienen y los padres, afortunadamente, que saben que tienen mientras los niños están acompañados por ellos. Se daban cuenta los profesores, los padres, cómo cuando, o sea, las preguntas eran, ¿a dónde vas? Y que vengo del instituto. Y la policía inmediatamente decía, pero del instituto, y se les echaba a reír. Entonces, son historias reales de padres adoptivos que viven en Madrid. Entonces, la realidad era que estos chicos ya estaban comenzando a tener muchos problemas y los padres ya se daban cuenta de que la racialización era un hecho real y una realidad que las personas negras en España podemos contar con mucha normalidad. Cuando yo les comencé a mostrarle imágenes de cómo se fueron construyendo las personas negras, pues claro, para ellos fue muy chocante. Sabemos perfectamente, y estas imágenes están en las redes, cómo las personas negras hace muy poco, es decir, siglo XIX, se vendían en la zona, en la sección de animales. Las personas negras se vendían en la sección de animales con anuncios como se vende una negra con cierta habilidad para planchar. Necesitamos una negra por eso digo, ¿qué es una negra en España? ¿Qué es una mujer negra en España? De ahí viene todo esto. Si en el instituto, si en la universidad, si en la medida en que las personas vayan teniendo, digamos que edad para reflexionar y para tener capacidad para poder establecer estos debates, se contaran este tipo de cosas, pues creo que fuésemos más conscientes de dónde sale la risa, de dónde salen las frases, de dónde salen los bulos, de dónde salen todas estas cosas que a veces aparecen en las redes. ¿De dónde salen las risas cuando dice una negra? ¿De dónde sale eso? ¿Qué significa eso? Hay que contar en la educación, y es importante que se cuente en la educación, que las personas negras, las mujeres negras,
que vivían, intentaban, primero, las mujeres negras, el modus vivendi prácticamente era ser violadas. O sea, normalmente la violación era normal en sus vidas. Pero ya no solo eso, sino que esas mujeres cuando escapaban de esas casas bonitas y grandiosas que a veces se describen como si no pasara nada, cuando esas mujeres escapaban, cuando todas esas mujeres escapaban y a veces escapaban con sus hijos si tenían la suerte, si las apresaban, ellas hacían lo posible por suicidarse y suicidar a sus hijos, porque preferían estar muertas que volver a ese estado y a ese lugar. Si estas cosas de alguna manera se reciben, si de estas cosas se transmiten, llegará el momento en que no se seguirá diciendo en la universidad que la época de la esclavitud fue una época de bonanza, como en muchas universidades se sigue diciendo. Y se dice de una manera sin ningún tipo de crítica. Entonces, hay que buscar, lo que digo con esto es que hay que buscar de dónde sale esto, hay que escarbar en la historia la construcción de esa mujer negra para que en España pueda de alguna manera reconstruirse esto, para que todas las políticas, todas las actividades en favor de la eliminación de prejuicios, se den cuenta de dónde salen las cosas. Porque la mayoría de las veces, muchas de las personas que trabajan y hacen para que esto ocurra, para que esto desaparezca, para que el racismo desaparezca, por ejemplo, no conocen ninguna de estas cosas. No saben de dónde sale esto. No conocen la historia de esto. Y es preciso, si se es aliado, la alianza lleva un conocimiento, lleva una responsabilidad de conocimiento para empatizar y para conocer de dónde sale. Otra de las cuestiones o de las preocupaciones que yo comentaba eran, digamos, los medios de comunicación, que no me voy a meter mucho en eso. Básicamente, solamente un punto de vista sobre eso es que la persona racializada en general, estoy hablando ya no solamente de las mujeres negras, sino de las personas racializadas en general, si dan su testimonio en los medios de comunicación actuales, detrás de ese testimonio tiene que haber una acción clara de qué está haciendo la persona o cuál es su actividad, cuál es su trabajo. Ahorita me estaban hablando sobre visibilizar y este tipo de cosas. A mí me gusta mucho la idea de la visibilización en positivo. La visibilización en que yo te doy mi testimonio, yo te explico qué ocurre, pero también tienes que poner que yo doy conferencias. También tienes que poner que yo creo programas para enseñar tal o más cual cosa. También, o sea, la actividad, el empoderamiento tiene que estar puesto dentro de ese medio de comunicación que quiere visibilizar. De lo contrario, lo único que está haciendo el medio de comunicación es perpetuar un prejuicio. Es perpetuar porque básicamente en España se da por hecho que las personas negras son vulnerables, que las personas negras son pobres, que las personas negras son ignorantes, no han estudiado, en fin, todas esas cosas. Por lo tanto, cuando un colectivo tiene tantos prejuicios, está mediado por tantos prejuicios, hay que aclarar las cosas, hay que ser explícito. Ese es, digamos que, lo que yo podría decir con respecto a los medios de comunicación y ya lo dejo ahí. Lo dejo ahí, sí, porque Lucía probablemente os dirá muchísimas cosas y además con bastante más base. Otras de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención y que la mujer negra, la mujer diversa en general, choca muchísimo, es el problema con las instituciones. Yo pongo un ejemplo. En Zaragoza ahora mismo se está haciendo no es exactamente un congreso, pero sí como una especie de fórum sobre la diversidad. ¿Sabéis qué va a ser la diversidad dentro de ese grupo? Pues va a dar clases de idiomas, va a dar clases de baile y va a dar clases de cocina. Ese es el problema con la diversidad en España y particularmente con la mujer negra. O sea, esa mirada de exotismo
que se le da todo el tiempo y que se le quita la posibilidad de crear, de buscar, de colocarla en el lugar de la persona autorizada, de buscar qué conocimientos hay detrás de estas personas. O sea, nos quedamos en el momento folclórico, en el momento del entretenimiento, pero no en la profundidad, no en el conocimiento, no en el empoderamiento, no en la actividad de esa persona. Y ese es el problema. O sea, uno de los temas que hay es cómo la persona se exotiza, cómo la persona se mira de una forma muy condescendiente. Hace mucho tiempo, ni siquiera había creado Afroféminas. Yo una vez una persona hizo una exposición de unas mujeres negras nacidas en Zaragoza y que, pensábamos que podía ser muy interesante para mostrar el empoderamiento de estas mujeres y eso. Y entonces, una era estudiante de medicina y enfermera ya, otra era periodista, otra era una mujer negra musulmana que había logrado salir del problema del maltrato y además había creado una asociación para ayudar a otras mujeres. Otra hacía voluntariado en Cruz Roja en sus momentos libres. O sea, eran mujeres que tenían muchas cosas que decir y tenían una actividad muy interesante. Yo fui con la exposición a la Casa de la Mujer, que es, el sitio que debería ir y que tiene la política femenina dentro del ayuntamiento, por llamarlo de alguna manera. Y lo primero que me dijeron fue, pero esto no es aquí. No sé, tú deberías ir a la Casa de las Culturas, pero esto no es aquí. Ese es otro problema. La mujer negra, primero eran mujeres españolas, las instituciones continúan sin entender de que en España hay personas negras, pero ya no solamente que sean españolas, sino que viven aquí. Lo otro, que las mujeres negras puedan ser referentes para el resto de mujeres. Eso también cuesta mucho todavía entenderlo. Y luego están las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad que dan mucho trabajo, mucho problema. Los periódicos están por ahí. Yo el año 2016 tuve un problema muy grande con el problema de igualdad en Zaragoza. Y era el problema de que colocaban como principal problema, el único que afectaba a las mujeres era el tema del machismo y el tema de la violencia de género. Claro, cuando yo estuve en la Universidad de San Sebastián, ahí estuve dentro de un evento relacionado con islamofobia. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a otras mujeres, porque nosotras también tenemos que conocer a las otras. Y fue muy, muy interesante, además muy, muy bonito el encuentro con todas estas mujeres. Y entre el debate que se hizo, había una mujer, no lo voy a olvidar nunca, que decía, el problema con el maltrato, por ejemplo, con la mujer musulmana, en el caso de la mujer musulmana, es que si ya las mujeres, normalmente muchas mujeres no denuncian, el problema con ellas se pone peor, porque el problema es que ella sabe que si denuncia a su marido lo van a racializar. No hay ningún problema con eso, el problema está en que ella siente que está traicionando a su tradición y traicionándose y traicionando a ella misma. O sea, hay un conflicto que es muy propio de la diversidad, que evidentemente ninguna política de igualdad tiene en cuenta todas estas situaciones. O sea, a la hora de hablar, a la hora de tratar estos problemas, esto escapa completamente. Todos los problemas y evidentemente, que es lo que hablaba en el taller que visité ahorita mismo,
El problema, digamos que la mujer racializada y la mujer negra, desde mi punto de vista, y lo dejo claro en mi libro que espero que salga, y está en la editorial, espero, y desde mi punto de vista es la deshumanización, o sea, prima la deshumanización de la mujer, porque la deshumanización no viene solamente de los hombres, también viene de las mujeres. Ese es el problema que no se quiere tratar. O sea, se están reproduciendo opresiones, se están pasando de una generación a otra las opresiones, se está reproduciendo. Y eso no se está tratando con sentido crítico. Ese es uno de los problemas, digamos, que podría existir entre un feminismo negro y un feminismo blanco. Hay un problema o un feminismo ilustrado, por si a alguien no le gusta el feminismo blanco, pero se llama así. Esta es una de las situaciones, las opresiones, las preocupaciones, las situaciones que se están creando. Por ejemplo, con esos chicos que yo le hice preguntas e intenté ver cuáles eran los problemas de racialización y cómo yo pude recibir la gran pregunta, la respuesta esta, que además la recibí en muchísimos sitios, cómo a los estudiantes racializados en España actualmente se intenta buscar las formas que no vayan a la universidad. Eso lo tengo grabado, porque si no, seguimos diciendo que no es verdad. O sea, en España se está diciendo a muchas personas, a más de las que creamos, que ¿por qué no te vas a FP? ¿Por qué no te vas a? Y entonces, ¿quiénes son los hijos? ¿Quiénes son las madres de esos estudiantes racializados? Las mujeres negras. Entonces, una de las cosas que yo estoy intentando explicar es que se está afectando el derecho a la oportunidad de esas nuevas generaciones. El derecho a la oportunidad porque la maquinaria racista, estatal o estructural continúa por su camino, Y esto hace que muchas de estas personas, o sea, es que, por ejemplo, cuando hice la conferencia, ya he hecho dos conferencias a dos universidades norteamericanas, y en una de ellas había una mujer que ya, bueno, tenía ya su edad, y tenía a su hija que era abogada. Y me dijo, después que terminé, dice, qué bueno que dijiste que contaste esto, porque mi hija también pasó lo mismo. Mi hija pasó, ya es abogada, pero mi hija pasó lo mismo. A una estudiante a una periodista, me dijo, qué bueno que has contado esto, porque yo no lo pasé tan mal, pero mi hermano, que ahora está estudiante de ingeniería, sí lo pasó muy mal. Porque esto es una de las cosas que se están dando, de hacer reuniones. O sea, por ejemplo, hay incluso en testimonios en Cataluña, por ejemplo, y en Zaragoza, en Madrid, que se hacen reuniones para hablar con los estudiantes racializados. Muchos de estos comentarios, muchos de estos testimonios están grabados delante de sus profesores. Profesores que le han llevado porque saben que tienen que estar o sea, que los profesores realmente han servido, estos profesores propiamente han servido de aliados, han servido de llevar, porque dicen que es muy importante que ellos hablen de sí mismos, y es muy importante que ellos se vean a sí mismos. Y detrás, claro, es que, insisto, detrás de todos estos niños, detrás de toda esta generación, están las mujeres negras. Las mujeres negras que muchas, por ejemplo, están luchando, limpiando y con una hija, limpiando, siendo musulmana, siendo negra y con una hija en la Facultad de Psicología. Con millones de problemas, millones de discriminaciones y además muy claras. Entonces, ¿qué pido yo con respecto a esto? Claro que las políticas de igualdad se tienen que abrir, tienen que conocer estas cosas porque el derecho a la oportunidad lo tiene que tener todo el mundo. Y esto también es feminismo. Todo lo que afecta a una mujer tiene que serlo. Tiene que serlo. Entonces, claro, en la medida en que todo lo dejamos como un problema, o sea, como un problema aparte, como un problema que no es importante, como un problema que no es mayoritario, o
sigue el mismo grupo en el mismo lugar y desarrollándose una sociedad racializada. Hay muchas cosas, no me quiero, porque realmente lo que más quisiera es que me hiciesen preguntas, porque aquí podría, bueno, seguir muchísimo, pero me gustaría que me hiciesen preguntas. Yo en general quiero o veo a una mujer, cuando hice Afroféminas, quería ver una mujer empoderada, quería una mujer negra completamente diferente a lo que decían los medios. Pero es verdad también que cuando comencé Afroféminas, comencé con digamos que con matices clasistas dentro de este mundo. Es decir, yo soy hija de psicóloga y tenía esta idea en la cabeza de buscar a ese tipo de mujer, siempre, o sea, la persona que su madre ha estudiado y que se ha creado en un mundo intelectual, pero también gracias ya luego a la teoría de feminismo negro, luego a conocer al discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer? Y que además lo considero un discurso brillante para una mujer que estuvo más de la mitad de su vida esclavizada. Me di cuenta de que hay muchas mujeres que tenían que estar dentro y que muchas de estas personas tenían que estar dentro de ese grupo de mujeres negras de las que yo quería hablar. Creo que hay muchísimas cosas que se deberían, o sea, falta muchísimo por hacer. Yo, digamos que me dedico a esto, a la investigación social, y hago pues activismo, pero mi activismo pues digamos que lo llamo activismo pedagógico, porque realmente lo que hago es eso, es enseñar, es visibilizar, es romper con lo políticamente correcto en el lenguaje en muchas ocasiones, porque es importante decir las cosas como son y cómo se presentan y cómo la vive el otro, para que entonces de alguna manera se entienda. Y creo, bueno, que efectivamente creo que hay muchísimas cosas que la mujer negra en España, en el contexto español, aún falta. Aspiro que dentro del discurso político comience a entrar, porque es completamente desconocido, todas estas cosas, completamente desconocido. Y de esta manera quizás eso podría de alguna manera ayudar a que esas políticas de igualdad, a las pretensiones, o sea, los objetivos de esas políticas de igualdad se abran un poco más y hablen con más personas y hablen con mucho más diversidad. Pues todas las preguntas que me queráis hacer, estoy encantada de responderlas. Buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Quería preguntarle justo algo que ha dicho al final, la parte de la política. No entiendo bien, sepárate un polín. Que muchas gracias por la ponencia y Sí. Quería preguntarle por la última parte de la ponencia en la que ha hablado de política. ¿Qué tipo de medidas políticas cree usted que un partido debería tomar para mejorar cualquier situación de discriminación, sea blanco, negro, hombre, mujer o cualquiera que pueda haber? Vale. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que se tiene un privilegio y que por tanto y demás no se puede enseñar lo que no se sabe, no se puede transmitir lo que no se sabe. Por lo tanto, lo primero que debería hacer un partido político, lo primero que deberían hacer las personas que se dedican a la política es entrar en estos discursos, dirigirse a la diversidad, conocer qué se hace, para que entonces podrían entender este tipo de cosas. La diversidad en la política está encaminada a buscar la nota de color. Vamos a tener a nuestra mujer negra en X partidos, pero a mí no me sirve eso, porque en realidad yo no quiero colores, yo quiero discursos, que es diferente. Y si quiero colores y discursos, mejor todavía.
¿Entiendes? Es eso. Entonces, claro, si seguimos reproduciendo o callándole la boca a la diversidad que está en la política, pues entonces, claro, hay una parte de una población entre las que yo me encuentro que evidentemente no me siento representada. No me siento representada y entonces es eso. O sea, lo primero, entiendo que hay que hacer es conocer. A ver, ¿qué hacéis? ¿Dónde organizáis un taller? ¿Dónde organizáis? ¿Qué tenemos que conocer? La disponibilidad. Porque, ¿sabes por qué? Porque esa relación que hay no se realiza porque siempre se ve desde aquí arriba. O sea, que se piensa, en España se tiene muy incorporado que de la diversidad no hay nada que aprender, que no hay nada que enseñar, no hay personas autorizadas. No hay nadie que pueda decir, enseñarte, no hay nadie de esa. Entonces, claro, hablando desde el privilegio, no avanzamos. No sé si te habré respondido. ¿Más preguntas? Hola, yo quería preguntarte de todas las... has hablado de discriminación en el trabajo, discriminación en los estudios, de la discriminación a la hora de encontrar una vivienda de alquiler digna. Porque, conozco a bastantes personas, mujeres con hijos, sin hijos, negras y simplemente extranjeras, que lo tienen muy difícil. Y no sé si has trabajado algo sobre ello. Sí, mira, no he trabajado directamente con eso, pero hice una vez unas jornadas de afrodescendencia en Zaragoza e invité a unos 7 ponentes afrodescendientes. Y entre ellos estaba Moja, el de Sos Racismo de Madrid, que es un hombre negro y nacido en Huesca. Y él contó precisamente, además está grabado, eso también está en el vídeo, cómo él fue a buscar, ¿cómo se llama? Alquiler, porque se fue a Madrid, porque trabaja también en diario.es, y se fue a Madrid y bueno, por teléfono, claro, como tiene acento de aquí, pues no hubo ningún problema. Es lo que suele pasar también con muchas mujeres que pueden perfectamente resolverlo todo por teléfono, pero a la hora de llegar y hacer acto de presencia, pues ya la magia acaba. En el caso de Moja, cuando la persona ni siquiera, bueno, en el caso de Moja fue con el nombre, claro, porque el Moja tiene Mohamed. Y la señora le había preguntado su nombre, él dijo que se llamaba Mohamed, y claro, ahí dice, bueno, ven, pero ya había un poco, tanto fue así que cuando llegó no le dejaron entrar a la casa, hablaron con él desde fuera y le dijeron de que bueno, es que los chicos como tú a mi compañera no le gusta. Y él, con sentido del humor, muy bien el sentido del humor, le dijo, los chicos como yo, como altos. Y entonces es eso, es muy interesante. Esto es claro, ya veis cómo lo podemos contar con esta normalidad, con este sentido del humor, pero esa es una opresión brutal, ¿entiendes? Esa es una opresión brutal, que no te permitan vivir en un lugar por un nombre. Entonces, claro, ¿qué es lo que suele pasar mucho? Con la historia, la contamos por arriba, no profundizamos, lo vemos todo muy... Pero claro, cuando tú ves esas imágenes, esos recortes de periódico, es cuando la gente se da cuenta de realmente de qué se trataba eso. ¿Entiendes? ¿De qué se trataba eso? Porque si no, la gente como que entra pero sale, no es consciente, no reacciona. Por eso creo que el feminismo negro y todos los discursos de la diversidad tienen que ganar sobre todo la batalla de la comunicación. Ese es uno de los, digamos que yo diría que uno de los aspectos más importantes, porque para derribar tantos sesgos es importante comunicar, importante decir claro, importante ser explícito. Y comunicar lo mejor posible para que se esté viendo exactamente qué es lo que se quiere y para que no quede como un capricho de las mujeres negras.
que es muchas de las veces que lo que he podido ver. He leído, para el libro y esto, he leído algunos textos sobre la diversidad y he visto posicionamientos feministas como prácticamente es un capricho que se piense de una manera o que se piense de la otra. Dice, claro, si esta señora si se explicara bien, si explicaran todas estas cosas, pues quizás se entendiese muchísimo mejor. No sé si te respondí. Por allá atrás. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la apropiación cultural. ¿Perdón? Sobre la apropiación cultural. Oh. A ver. La apropiación cultural es racismo. Vamos a empezar por ahí. Pero, ¿de qué se está hablando cuando se está hablando de la apropiación cultural? La apropiación cultural no es que la mujer blanca se ponga las trenzas, ¿entiendes? Porque yo, por ejemplo, me estoy apropiando de esta tela. Yo nací en La Habana. Yo puedo decir que me estoy apropiando de esta tela. No pertenece directamente, aunque cuidado, que es buena parte de mi cultura. Entonces, la apropiación cultural es cuando pasamos del origen de donde vienen las cosas. Es decir, no estamos hablando, no estás utilizando las trenzas de las famosas, no, te estás poniendo las trenzas de las mujeres negras, que además a muchas no las dejan entrar a su centro de trabajo por esas mismas trenzas. La apropiación cultural es cuando yo llego a una conferencia en cualquier universidad, y muchas ahora me han dicho, me encanta Afrofémina, he cogido unos cuantos textos y lo he mostrado y he cogido vídeos y esto. Y hasta ese momento yo no conocía que se estaban utilizando esos textos, por lo tanto, ni siquiera se le podía decir a las autoras que son mujeres negras. Y eso es una apropiación burda. ¿Por qué? Y además me parece muy, muy irresponsable. ¿Por qué? Porque la sociedad, por activa y por pasiva, está diciendo que la mujer negra no es inteligente, no está escribiendo, no está haciendo nada. Y lo peor que se está haciendo es que estás cogiendo el conocimiento de las mujeres negras y no estás diciendo que vienen de ellas. Esto es la apropiación cultural, digamos que más burda, y que yo estoy viendo y que cada vez veo más. Por eso es que para mí es racismo, porque en realidad es el privilegio, el que yo me paro aquí, que soy mejor que todas ellas, de que todo el esfuerzo de ellas, que todo el trabajo de ellas, y yo puedo decirlo en la universidad y donde yo quiera, porque a mí siempre me van a recibir. Entonces, apropiación cultural es decirme, ¿por qué no vienes, por qué nos sentamos y nos tomamos una caña y me cuentas lo que sabes de feminismos negros? Francamente, primero yo no tomo alcohol, eso para empezar. Y si fuese una profesora universitaria de cualquier universidad de España, no se lo pedirías. Fueses o pagaras un curso y fueses y lo vieses. Porque mi conocimiento no se dice en una cafetería tomándonos una caña. Entonces, claro, siempre está colisionando esa manera de entender a los otros desde muy arriba, con esa condescendencia, con este deseo de que yo te tengo que explicar, de que la diversidad tiene que explicar, debe explicaciones. Por ejemplo, ya el colectivo LGTBI no me debe, como mujer heterosexual, no me debe ningún tipo de explicaciones. Soy yo la que tengo que ir. ¿Sabes? Soy yo la que tengo que ir a su conferencia. Soy yo la que tengo que hablar con ellos. Soy yo la que tengo que acercarme. Tengo todo ese deber si realmente quiero hablar algo sobre eso. ¿Vale? Dígase lo mismo de las mujeres negras y de la diversidad. Más preguntas. Hola, buenas. Me ha encantado su... ¿Dónde está? Aquí.
Ah, vale. Bueno, te voy a tutear porque creo que eres joven, aunque no te veo muy de cerca, pero me pareces joven así por la forma de expresarte. No estoy entendiendo. No se oye. ¿Se me oye? Ahora sí. Que digo que me ha encantado, me ha parecido brutal y que te voy a tutear porque me pareces joven así desde la distancia. Que no... Parezco joven, pero el 14 de marzo cumplo 43 años. Muy bien llevados, muy bien llevados. Mira, yo te quería comentar una cosa, a ver si lo explico bien. Es una pregunta, es un poco, muchos de nosotros, de la gente que está aquí, yo entiendo que hemos participado en proyectos de cooperación con mujeres negras o con otros colectivos y que nos inclinamos por este tipo de formaciones. Y claro, nos hemos relacionado mucho con gente que está en una situación siempre de vulnerabilidad. Entiendo que yo cuando te miro y te he visto entrar, no me lo parece y obviamente he tenido la suerte de tener una educación que me ha permitido no tener esos prejuicios de los que has hablado, ¿no? Y tampoco tengo en mi día a día la oportunidad de relacionarme con mujeres negras que estén trabajando conmigo, que estén yendo a hacer deporte conmigo, porque no tengo esa suerte, simplemente no ocurre. Me gustaría saber si esas mujeres negras, que supongo que tienes mucho más conocimiento y te relacionas con ellas, ¿cuáles son, o sea, cómo se sienten a la hora de enfrentarse a la sociedad de las mujeres blancas? O sea, es decir, la relación entre ellas y nosotras, ¿cómo la ven ellas? O sea, ¿la ven como con miedo, con odio, con esas cosas que les hemos hecho siempre? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, porque te la agradezco, porque ahí hay mucho, esa pregunta tiene mucha tela. Mira, yo en el taller anterior dije una cosa, que lo primordial que tiene que haber entre personas es el respeto. El respeto a la decisión, el respeto a que tomar un camino que a lo mejor es diferente al tuyo. Y si yo eso lo respeto, pues entonces yo creo que la relación podría ser encantadora. Yo hasta estos días tuve una mujer blanca en mi casa, somos muy amigas, y una vez la invité cuando la Universidad de Nueva York, pues porque íbamos a hablar de alianzas y eso. Sin embargo, disentimos, o sea, tenemos maneras de pensar que están muy distantes. Por ejemplo, en el tema de los discursos de la mujer. Yo soy de las personas que no sigo la huelga y eso me ha costado muchos cuestionamientos. Muchos. Y yo digo, si las mujeres, y esto lo saqué, por ejemplo, de un libro de un profesor que conocí en la universidad de La Rioja, que él escribió este libro, el libro de las maestras. Si las mujeres españolas blancas, quizás en una época muy cercana, muy allí, muchas de esas maestras se consideraban maestras analfabetas, contado en el propio libro, básicamente porque no se creía que era importante que ellas tuviesen más conocimiento. Y por tanto, entiendo que esa es la historia o una parte de la historia de este país. Por tanto, entiendo de que ellas tengan que ir a la huelga a reivindicar sus temas de género, porque siempre ha sido un problema dentro de una parte del colectivo de las mujeres y de una parte, o del colectivo de las mujeres y de una parte de la historia. Pero lo que pasa precisamente, o sea, de esa misma manera, lo que pasa es que esa no es mi historia. Mi historia es otra. Y por tanto, la construcción de mis propias reivindicaciones tienen que ser otras. Me veo obligada a seguir otro camino.
Y por tanto yo creo que, claro, que mi solución no está en la huelga porque yo quiero hacer otras cosas y quiero centrarme en hacer otras cosas y digamos que reivindicar otras cosas, independientemente de que respeto que se vaya a la huelga, quiera o quien quiera. ¿Qué pasa con esto? Que en los espacios feministas tradicionales hay la situación es muy complicada, y te lo digo por experiencia personal, es muy, muy complicada, porque está la imposición del discurso. O sea, estás todo el tiempo recibiendo esa imposición de tienes que pensar así, tu empoderamiento tiene que ser de asado, tienes que… Y entonces, claro, yo dije, yo quiero construirme de otra manera y probablemente me demore más, probablemente sean nuevas formas, porque también los discursos se renuevan con el tiempo, y precisamente porque dice, vale, yo quiero resolver esto y quiero resolver la racialización en la educación y quiero resolver una serie de cosas que me están afectando gravemente y quiero dedicar mis fuerzas, mi alegría y mi trabajo a eso. Sin embargo, tú puedes estar en un colectivo donde hay feministas tradicionales, feministas blancas tradicionales, que eso es un horror. Un horror, porque, claro, y te lo digo, por ejemplo, en el debate que hicimos en el Teatro Español, de visibilidad, eso fue un horror, porque es como si me tocara callarme, tocara obedecer, tocara seguir exactamente lo que dice un grupo, y yo dije que no quiero seguir en ese grupo, que quiero buscar otro. Y no significa que me estoy aislando, lo que estoy es intentando buscar mi empoderamiento y construirlo de la manera en que yo lo estoy pensando. Como otra mujer negra puede seguir el suyo, pero como feminista negra, como persona que está estudiando tantas cosas de esta, como persona que tiene tantas experiencias y está viendo qué soluciones realmente se pueden hacer, porque soy de la convicción que si se está luchando es para resolver algo, no para meterme 2 siglos más hablando exactamente de lo mismo, Si yo estoy luchando es para resolver algo y soy consciente de que un problema estructural no se resuelve en 2 semanas. Sí, va a ser a muy largo plazo, pero tienes que comenzar, tienes que sentar base. Mi feminismo no puede centrarse en responder, en discutir en las redes, en fin. Por lo tanto, esa es la posición en cuanto a, porque, o sea, yo me he sentido atacada como mujer negra. Yo me he sentido muy atacada y, bueno, ya te digo, y era evidente. De hecho, el público, cuando se acaba el debate, vino a mí a decirme que no pasa nada, que no sé qué, porque es que era una mujer negra y aquello fue un horror. Aquello fue un horror. Entonces, yo creo que lo que debe primar son digamos que el respeto hacia las personas y hacia lo que quiere hacer y cómo lo gestiona y cómo lo diseña, cómo diseña su lucha. Que no, a lo mejor no tiene nada que ver con la mujer gitana, pero ella es libre de decir, quiero diseñar mi lucha de esta manera, porque a mí me afecta esto y esto. Y ese punto de empatía es el que no, en muchas ocasiones no ves. Entonces, claro, luego está el punto de la vida normal y cotidiana, que constantemente es de dónde eres, en fin, es todo el tiempo que te están diciendo de que no eres normal, parece, que no eres normal, que sales de la norma todo el tiempo, y no hay normalidad, no hay trato normal, no hay… Y eso hace que muchas mujeres directamente tomen una distancia enorme, Tomen una distancia enorme, pues, a ver qué me va a decir. O sea, mucha gente dice eso, a ver qué me va a decir. Y ya te digo, soy de las personas que he tenido, que claro, yo vengo de un país muy, muy mestizo, donde hay muchas personas blancas, entonces claro, es obligatorio prácticamente coincidir con muchas personas blancas. O sea, yo no he tenido esa oportunidad de estar solamente entre personas negras,
sino que he estado o en personas de muchos colores o personas, bueno, ahora aquí ya puedo decir que hay mucho mestizaje, ahí ya comienza a haber ese mestizaje. Entonces, yo creo que siempre y cuando no esté por delante el juicio, ¿entiendes? De la misma manera en que no nos gusta que los hombres hablen y digan de cosas que no saben nada, o de investigaciones que está, yo es que viví eso hace muy poco, de una persona, una amiga blanca que está llevando un proceso para ayudar a una persona que está con temas de violencia de género, y ya este hombre ha dicho, ha dado conclusiones, no sé qué. Pues exactamente es eso lo que te estoy diciendo, que no quiero que se repita conmigo. Que te des por hecho que ya te lo sabes todo y que ya puedes hablar y opinar y aconsejar. Que se pueden establecer, yo te digo, muchos diálogos. Desde mi posición, yo prefiero, no, soy de la posición que yo no quiero enemigos. De hecho, muchas veces he tenido que salir del discurso, he tenido que llegar hasta el budismo, porque muchas veces cuando uno sale de tu ambiente, comienza a entenderse un poco más y comienza a entender un poco más todo tu entorno. Entonces, yo no quiero establecer relaciones, digamos, tirantes. Yo no quiero establecer. Yo lo que quiero es que si yo decido hacer algo, no se me cuestione. Si yo decido hacer no se me siga cuestionando. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecerle por la ponencia y ya yendo al grano, quería mencionar que a lo largo de su ponencia ha hablado de la necesidad de la acción o la importancia de la acción institucional a la hora de abordar el presente problema, pero también ha mencionado la necesidad de las políticas públicas. Pero claro, los actores que diseñan las políticas públicas tienen unos intereses por los cuales se mueven. ¿Hasta qué punto el problema de las personas negras o las personas racializadas son un interés para estos actores? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto los problemas de las personas negras o racializadas son importantes para estos actores a fin de que entren en la agenda pública? Vale. Mira, he tenido la oportunidad, por ejemplo, los talleres afrofeministas a mucha gente y he encontrado pues mujeres negras, universitarias, gente normal, gente que pero también van muchas mujeres blancas. Entonces, es verdad que hay un sector que está interesado en conocer el conocimiento de la diferencia. Por ejemplo, hay una diferencia, por ejemplo, del colectivo que hace igualdad en Huesca, por ejemplo, al que hace igualdad en Zaragoza. El colectivo de Huesca dice, Antoinette, por favor, vente aquí y explícanos tal cosa, por favor, o vamos a organizar tal cosa y vamos a invitarnos a un grupo para que nos digáis esto, ¿entiendes? Hay un interés, hay un deseo de conocer y de elaborar y de estar más, o sea, de ajustarse más a la realidad. En otros casos, básicamente se parte de que yo no tengo nada que saber de ti o que sé pues cómo se organiza en Zaragoza, con bailes y con exotismo. Lo que me dice es el pez que se muerde la cola. ¿Entiendes? Es el pez que se muerde la cola. Constantemente queremos políticas de igualdad más adaptables, más adaptadas a todo lo que está ocurriendo, pero claro, ¿quiénes hacen las políticas de igualdad? Personas con muchos sesgos. Queremos medios buenos, equipos de personas con muchos sesgos. ¿Y por qué tienen sesgos? Porque si tienen sesgos machistas, claro que tienen que tener sesgos racistas. Es cultural. Es cultural, es así.
Aunque se siga diciendo, no, no, yo no soy racista, pero... Entonces, lo principal creo que sea, ¿qué acciones? Por ejemplo, una acción que yo hice precisamente para esto que tú dices fue precisamente las jornadas de la afrodescendencia, que tuve que recibir la pregunta de ¿por qué todos los ponentes son negros? Nadie se pregunta cuando todos los ponentes son caucásicos. Nadie se lo pregunta. Nadie se pregunta eso. Si son jornadas de afrodescendencia, ¿quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que estar en la parte autorizada? ¿Quién tiene que enseñar? Pues el afrodescendiente, digo yo. Y eso no se acaba de entender. Ya te digo, la educación, como es un sistema bastante difícil, creo que la educación, digamos que la no reglada, la que está alrededor, toda la que se puede organizar a través de subvenciones o de talleres como Afroféminas, o en fin, todas esas cosas entiendo que no es suficiente, pero son, digamos que, salidas para poder resolver eso. Porque la única manera que yo he podido hasta ahora poder hablar a muchas mujeres blancas o a hombres, porque en los talleres de feminismos negros en Barcelona, por ejemplo, van hombres. Y yo encantada que vaya todo el mundo, porque una cosa que no se conoce lo debe saber todo el mundo, por lo menos que lo conozca. Yo no estoy diciendo que lo siga, que lo conozca, por lo menos. Entonces es eso, hay profesores o hay colegios que te están dando la posibilidad de entrar. Esa es una opción. La responsabilidad también nuestra es que cuando llega el momento de estar donde se está, hay que hablar las cosas como son. No nos podemos dejar nada en el tintero. No podemos intentar tener miedo a que, hombre, como estamos aquí, no vaya a ser que me vayan... No. Hay muchas formas de decir las cosas, pero hay que aprovechar las oportunidades para deconstruir. La deconstrucción no se hace tirando flores. La deconstrucción se hace haciendo un análisis histórico y diciendo, no es personal, es cultural. Y vamos a intentar aprender sobre esto. Y ya está. Porque si no, seguimos en esta dinámica digamos que de institución racista, políticas racistas, porque ¿quién las hace? Las políticas no son entes, las políticas las hacen las personas. No sé si te he respondido. Gracias. Pues dos preguntitas breves. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Y mi duda era así, en general, dentro del movimiento afrodescendiente, con el privilegio de haber estudiado, haberos formado, ¿no? ¿Cómo se aborda un poco la realidad de la mujer negra originaria de África? ¿La repito? Sí, vale. Porque no se entiende a veces con el micro ¿no? Que dentro del movimiento afrodescendiente, yo soy Barcelona y un poco también hay el movimiento que hay también en Barcelona, donde la mayor parte de vosotras pues habéis estudiado y os habéis formado y sois personas con estudios muchas veces universitarios, ¿cómo se aborda un poco la realidad de la mujer negra originaria de África que todavía tiene como otro grado de opresión por debajo además pues a veces no tener regularizada la situación administrativa, trabajar en el hogar o no haber tenido la capacidad de haber estudiado y por tal, pues toda otra problemática también? Es una problemática diferente, evidentemente es una problemática diferente, pero a mí me gusta la idea de que, por ejemplo, en Afroféminas han escrito personas que viven en África y que tienen empoderamiento. Por ejemplo, una mujer en Etiopía, que vive allí, permanece siempre allí y mantiene un discurso de empoderamiento dentro de su contexto. También hay escritoras en Guinea Ecuatorial que también han escrito en Afroféminas. Es verdad, y siempre lo digo, en estos movimientos siempre, muchas veces se puede caer en que tenemos la verdad absoluta
Y lo que siempre intento decir es que nosotros somos una parte del discurso. O sea, una parte de ese discurso, que probablemente haya muchísimas personas que pueden profundizar, decirte la otra, decir, yo nunca he estado en África, por eso no podría decirte, no me atrevería, vamos, a decirte, esto pasa así y es por esto, ¿entiendes? Esto es así y la respuesta es por lo otro. Más o menos me he visto en esta otra parte, por ejemplo, pues de los textos que van llegando de allí, y más o menos para mí es una realidad que la voy conociendo de esa manera, porque tener en cuenta de que es curioso que nosotras los de la diáspora, en ese sentido tenemos una desconexión muy, muy, muy grande. O sea, muchos de la diáspora no tenemos ni idea de dónde somos en la parte de África. Yo presumo que es de Nigeria, pero digamos que por el tema orichas y todas esas cosas, por esa cultura que llegó a Cuba y a Brasil. Pero hay una desconexión, está claro. Entonces, ya te digo, si una de las cosas que a mí me dije a un principio es que Afroféminas no es una sola voz, porque no hay una sola voz negra, no hay una sola voz no hay una mujer negra, tiene que haber un montón, hay muchos tipos de mujer negra. Lo que sí te puedo decir es que hay experiencias que lo mismo la tiene la de México, la negra de México, la negra de Brasil, la negra de Argentina, la negra de España y la negra de Etiopía. Entonces, son momentos, digamos que diferentes. Si hay algo que también hay cosas que sí que se han tratado con respecto a África, es cuando a África o a los países de África, sí, porque normalmente siempre hablamos África, pero África no es un país, hay un montón de realidades. Cuando, por ejemplo, la utilización de los menores, la fotografía con los menores, el abuso del privilegio ante esos menores africanos, muchas de esas cosas nosotros las hemos hablado y hemos evidentemente mostrado nuestro desacuerdo con este tipo de cosas, pero la conexión que yo tengo con África es pues cultural, documentándome con los textos que llegan, pero no tengo, o sea, realmente me he centrado mucho más en mi realidad, en la realidad mía como mujer migrante, como mujer española también, con todo lo que tengo a mi alrededor, porque creo que ahí hay muchísimo, digamos, que resolver. Incluso diría que muchas de las ideas que yo pongo, o por lo menos que expongo en el libro, muchas de esas políticas podrían al menos, digamos que compartirlas con muchas mujeres en África. Mira, hay una cosa que a mí me gustó mucho. Hay un problema de blanqueamiento de piel y a mí me gustó mucho esto que una mujer africana, una mujer guineana, lejos de digamos que silenciar el tema, lo que hizo fue impartir una conferencia a sus estudiantes guineanos en Guinea Ecuatorial sobre el tema del blanqueamiento, porque era un tema que se salía completamente del currículum, según lo que nos contaba, pero que, y entonces yo veo ahí, entiende que además es una persona, la persona esta que daba clases es una persona que regresó, entiende, una persona que regresó y que se ha querido quedar allí, y a mí me pareció en ese sentido muy interesante este hecho de querer empoderar a los tuyos, ¿entiendes? A los suyos. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia, me ha encantado. Yo quería volver un poco al tema del feminismo. Yo como mujer blanca feminista me preocupa mucho que se te cuestionen la forma que tú tienes de luchar por tus propios intereses, como has comentado, en cuanto a la igualdad, la lucha por la igualdad como mujer negra. Entonces, a mí me gustaría preguntarte
si se te ocurren mecanismos quizá de diálogo, ¿no?, entre las diferencias que existen de la diversidad de mujeres, para que dentro de que cada una tenga su propia lucha, juntas luchemos o sea, creemos un feminismo global dentro de que luego cada una existe el feminismo negro, el feminismo de las gitanas, el feminismo de las asiáticas, que eso es un mundo enorme. Entonces, ¿qué mecanismos crees que podrían ser positivos para que nunca una mujer cuestione lo que hagas? Lo primero, y es digamos, también digo lo mismo, es un punto de vista muy personal, que antes de pensar en la unión, las personas, los colectivos racializados tienen que tener tiempo para pensarse, tienen que tener tiempo para empoderarse, tienen que tener tiempo para reconocerse. Muchas mujeres negras no conocen muchas de estas cosas, porque no se ve en ninguna parte, no se estudia tampoco en ninguna parte. Entonces, a eso me refiero. Antes de pensar en que debo unirme al grupo o debo exponer, necesito mirar como colectivo, mirarnos a nosotros, decir por dónde vamos, qué es lo que queremos como colectivo, qué es un momento y que más adelante las uniones tienen que ser espontáneas desde mi punto de vista. Y de hecho en los talleres terminan siendo espontáneas, porque la gente va, disfruta, hace muchas preguntas, se crea un ambiente de empatía muy agradable, ¿entiendes? Entonces yo no encuentro esa... o sea, siempre y cuando yo creo que hay un respeto y una distancia de que, vale, esta mujer tiene este discurso y yo tengo otro, pues no lo sé, puedan haber muchos espacios, pero yo lo que sí creo es que hay que, sobre todo, pensar como colectivo, en este caso, básicamente porque todo lo que hay muchas cosas por hacer. Ni siquiera nuestro discurso existe para mucha gente. Sales de la universidad y nadie sabe que esto existe. Entonces, claro, ¿cómo yo voy a centrar mi discurso en pensar cómo me voy a unir con las otras si ni siquiera me sé? Es una necesidad, es un paso dentro de tantos pasos, que es difícil para muchas personas. Sí, imagínate, he recibido todo tipo de cuestionamientos por esto, muchísimos. Pero yo creo que es importante, la gente tiene que saberse. Y luego, y eso no significa que no coincidamos en eventos, que no hablemos, eso no significa. De hecho, hay muchas mujeres blancas que leen afroféminas y que escriben en afroféminas. Hay muchas mujeres blancas que han escrito. Entonces, yo no cierro la puerta, ¿entiendes? Las mujeres negras que escriben afroféminas no cierran la puerta porque participan, comentan, participan de toda la gente que escribe. Pero yo creo creo que precisamente por nuestra historia, por nuestro problema histórico, por todos los sesgos que hay en torno a nosotras, es importante de que las mujeres negras se piensen, se analicen, que creen sus propias teorías, y eso necesita de tiempo, Es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Es algo que, bueno, no lo sé, ya sé que no gusta, pero soy muy consecuente, intento ser muy consecuente. Y lo que digo en un sitio, lo digo en el otro. Es así. Más preguntas. Si hay mira, que hay una chica atrás. No, pensaba que era. Vale. Si hay alguna última pregunta. Sí. Vale, última pregunta. Hola. Yo antes he podido... ¿Me oyes? Sí. He podido coincidir contigo hablando un poquito de esto en el otro taller, y yo como mujer blanca feminista me duele esta distancia que se está estableciendo aquí hoy entre estos feminismos, porque compartimos ser mujeres. Ya lo sé. Y probablemente compartimos muchas cosas que seguro se intensifican por temas raciales, pero otros no. Y es que me duele que siempre el feminismo se ha llevado a un campo de batalla. Y nada, solo te quería decir esto porque te entiendo que puedes hacer lo que quieras. Compañeras mías blancas tampoco van a ir a la huelga y no les digo nada. Pero creo que es importante que no se vea el feminismo como un espacio de lucha entre mujeres, porque ni entre nadie, vamos. Es que es eso el tema.
es que históricamente está construido de esta forma y eso no se quiere visibilizar. Pero está construido... Claro, pero depende de, depende de nosotras que esto no sea así. Eso es. ¿No? Entonces, eso es. Mira, cuando estuve en el teatro español, en el horror de aquel debate, las más jóvenes, y no quiero que sea, no es un problema de edad, sino que coincidieron que estaban las más informadas con los otros discursos y fueron realmente las personas que tuvieron más empatía. Pero había un grupo que me tenía como enemiga, o sea, que como no hablaba lo mismo que ellas, pues, y dice, hombre, no estoy hablando de ti, o no te lo tomes a mal, o ese tipo de frases todo el tiempo. A mí también me pasa con discursos feministas que también me gustan más o me gustan menos, y como que el feminismo al final pierde su esencia con todo esto. Hay un peligro con eso, y eso lo he leído, que se culpa a la diversidad de la misma manera en que antaño, en siglo XVIII, se le echó la culpa a la izquierda de que no hubiese una unión entre mujeres, se le está culpando a la diversidad de separar a las mujeres. Eso es una cosa, es una de las cosas que he leído y desde mi punto de vista no es así. Porque yo no tengo como enemigas a las otras personas. Yo no estoy dividiendo, solo que estoy centrándome con todo el derecho en mi empoderamiento. Porque mi empoderamiento, lo que yo quiero resolver, también repercute en los demás. Es que yo quiero tu empoderamiento también. Efectivamente, pero que los problemas sociales que yo quiero resolver, que repercuten en primer lugar en mujeres negras, también repercuten en el resto de la sociedad. Por lo tanto, de hecho, o sea, no quiero saber de vosotras, no hay que entenderlo de esa manera. Hay que entender de que las mujeres se han construido de una manera diferente, por lo tanto, es importante que nos demos cuenta de que no podemos hablar desde discursos diferentes y desde referentes y desde los mismos referentes mucho menos. Entonces, si esto existe, si eso es una realidad, pues hay que actuar y hay que deconstruirse, hay que tomarse su tiempo, hay que mirarse y los espacios de no mixtos, por ejemplo, yo los respeto. De la misma manera que respeto los espacios no mixtos donde no pueden entrar hombres, a mí no me gustan los espacios esos. Yo quiero que entren hombres por un interés muy centrado en esta lucha. No es que yo quiera criticar a la... No, sino que sencillamente yo digo, si es un discurso que yo necesito que lo sepa todo el mundo, porque va con todo el mundo, pues yo quiero que estén todo tipo de personas dentro de mis clases. Y es eso, vamos a respetar la decisión no de separarnos, no de segregarnos, sino de centrarnos en lo que cada cual ve que es importante. Y es una decisión que no tiene que entristecer, porque ya te digo, ahora salimos y vamos a conversar, vamos a compartir y podremos compartir en muchísimos espacios y estaremos genial, ¿entiendes? Ya te digo, a mí me hicieron una entrevista desde Canarias ayer y como no estoy a favor de la huelga y mi amiga Blanca sí, dice, por favor, explícalo por favor. Estaba todo el tiempo porque ya tenía mucho miedo de que no se me entendiera, de que con los sesgos, que entonces no te lo van a entender y entonces te van a decir que eres así, que si no sé qué. Entonces ella estaba muy preocupada por mi discurso y dije, tranquila. Es que es así, o sea, yo lo intento explicar y intento decir, dice, no es personal con ninguna mujer blanca, no es personal, porque ya os digo, yo también considero que las mujeres gitanas probablemente tendrán un discurso muy centrado en ciertas cosas y las mujeres musulmanas ya no te digo. Y entonces, para mí es un problema que ellas se vayan o que ellas se centren o que ellas se reúnan o que no. Yo creo que es una necesidad de colectivo, ¿entiendes? Sí. Y por el camino, lo más probable, porque al final yo estoy trabajando exactamente para lo mismo que para todo, para temas sociales. Por el camino, evidentemente, coincidiremos. Gracias. Bueno, ya vamos a terminar.
Muchísimas gracias otra vez, Antoinette. Un fuerte aplauso para ella. Gracias.